Mejía. Salcedo. Presente, doctor. Bien. Atúncar. Buenas noches, doctor. Presente. Doctor, Atúncar. disculpe. Sí, Atúncar, usted es nueva, ¿sí? No, no, doctor, ya he estado en sus clases de las prácticas del viernes. Sí, ya he estado. Ayer. Ya. Ya, vamos a mirar. Obregón. Obregón. Pero recién me he incorporado el viernes, sí. Sí, recién, pues, exactamente. Obregón. Ujú. Alcalde. Presente, doctor. Bien. Castro. León. Martínez. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Doctor, buenas noches. León presente. Muy bien, León. Alex. Buenas noches, doctor. Ale Brigada. ¿Cómo estás, brigada? Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Rojas. Santana. Buenas noches, doctor presente. Quispelaya. Presente, doctor. Salas Tucto. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Roque. Presente, doctor, buenas noches. Tolentino. Doctor, buenas noches. Presente. Campos. Doctor, buenas noches. Presente, Campos. Muy bien. Miriam, entiendo que está presente. Y su Presente. hermana, María. Presente, doctor. Muy bien, muy bien. Jerónimo. Jerónimo. Obregón. Buenas noches, Castro. Bien, muy bien, Castro. Silvia Raquel, ¿cómo apellida? Obando Chávez, doctor. Obando Chávez. Obando, muy bien. Zulca. Presente, doctor. Zulca. Buenas noches, doctor, presente. Laurencio. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Jerónimo, ya estamos. Ya. Muy bien, Mejía, sí, ya la consideré, Mejía. Gracias, doctor. Muy bien. ¿A quién no he llamado? Palomino, doctor, buenas noches. Palomino, sí, ya lo llamé. Muy bien. Castro, muy bien. Rojas Ramírez, doctor, presente. Rojas, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Doctor. Sí, dígame. Doctor, algunos compañeros de mi ciclo están terminando la clase de pediatría, entonces, ahorita están terminando de exponer y seguro se van a conectar en unos minutos. Ya, espero volver a repetir los que no los he llamado al final. Muy bien, el día de hoy entonces nos toca seminario, nos toca un poquito revisar casos y vamos a ir adelante con algunos adelantos que les tengo preparados. Vamos adelante.
Bien, en lo que nos toca revisar el día de hoy es un poquito mirar en ciernes lo que significa la especialidad de ginecobstetricia. Es decir, mirar un poquito a aquellos que a futuro se puedan dedicar a la especialidad, en tanto que como médicos tenemos la obligación de aprender precisamente este campo de la ginecobstetricia, vale decir la obstetricia en sí, dentro de la aplicación médica en general. Pero es bueno atisbar un poquito hacia adelante lo que significa la especialidad de ginecobstetricia per se. Para eso, les he traído un pequeño video de una experiencia de repente no nuestra, pero que sin embargo me ha parecido bastante didáctica. Es una experiencia española, pero bastante didáctica y que nos puede inclusive dar una apreciación muy pormenorizada. Tengo que aclararles de que en este video se habla de lo que es la residencia, que en nuestro país son 3 años. Residente primer año, residente segundo año, residente tercer año. En otras latitudes, y verbigracia el video, se habla de residencia de cuarto año, para lo que es ginecobstetricia. En la medida de que en el cuarto año... incrementos después de 1 o 2 semanas. A ver, Andrea. Sí, doctor, buenas noches. Presente. Por favor, ya estamos en plena clase. Entonces, en la medida de que en otras latitudes ya ha tomado mucho hincapié lo que es dentro de la especialidad, lo que es la ginecología oncológica. Y vale decir la oncología oncológica dentro de la especialidad. Por eso se habla de residentes de cuarto año. Aquí en nuestro país hacemos la ginecobstetricia en un término clásico en 3 años, y lo que es la especialidad de ginecología oncológica se hace 2 años más, que marca la diferencia. Pero en fin, vamos entonces a presentarles este video para comentarlo posteriormente. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Mar Muñoz, yo soy ginecóloga, yo trabajo en el Hospital de La Paz, y bueno, pues supongo que tenéis cierto interés por esta especialidad y supongo que por eso estáis aquí. Bueno, voy a intentar en estos minutos que tenemos, pues daros algunas pinceladas, algunas pistas, un poco aspectos que yo considero que son importantes y que... Doctor, buenas noches. No se escucha muy bien el audio. Ya, perfecto. Siga nomás. Merece la pena o no hacer la especialidad. Siempre intentando, yo no voy a daros nombres concretos de hospitales, porque yo creo que eso no es mi labor, pero sí que intentéis siempre aspirar pues, un poco al mejor hospital que reúna las características un poco que vamos a conocer. Entonces, antes de empezar, la especialidad. Yo sé que habéis tenido una sesión plenaria en la que han hablado de las características de esta especialidad, pero bueno, yo quiero matizar cosas que van a ser importantes también a la hora de valorar esta especialidad. Recordad que es una especialidad médico-quirúrgica. Es decir, vamos a tener buena parte de área médica, de consultas, de seguimiento, de hospitalización, pero también buena parte de nuestra especialidad es cirugía.
Y es cirugía tanto en la parte de obstetricia como en la parte de ginecología. En el manejo del parto, pues el parto utófico, el parto distófico, las cesáreas, todo eso es cirugía. Una cirugía no excesivamente complicada, es decir, que no requiere unas habilidades quirúrgicas excepcionales, pero sí que tiene que gustarle a uno la cirugía, porque obviamente pues hay que estar en el quirófano. Y dentro de la ginecología, pues aunque esto se va modulando y bueno, pues la especialidad siempre pues, va sufriendo cambios y siempre se intenta manejar la patología de la forma menos agresiva y más conservadora, con más tratamiento médico, pues no deja de tener buena parte de tratamiento quirúrgico. Pues, los tratamientos médicos a veces fracasan y tenemos que terminar haciendo histerectomías, o toda la cirugía oncológica y la cirugía de la mama también, que está dentro de nuestra especialidad. Un aspecto importante que yo creo que hace que la especialidad sea muy rica es lo que yo denomino, como tenéis ahí en el esquema, la atención integral. Es decir, ¿qué es esto de la atención integral? Bueno, pues es una especialidad en la que nos va a permitir el que hagamos ese manejo completo de la paciente. Desde el momento en el que tú diagnosticas la patología, tratas la patología y sigues el resultado de ese tratamiento. Que tú ves a la paciente, le cuentas, por ejemplo, que tiene un mioma, le propones el tratamiento que sea y luego ves si lo ha resuelto o no lo ha resuelto. Y eso con una patología que es muy frecuente en nuestro medio, pero que sería muchas veces, bueno, pues extensible a otros muchos motivos de consulta o patología en nuestra especialidad. Y no solo eso, sino que esa atención integral a veces también es durante la vida de la mujer. Porque bueno, pues cuando uno muchas veces coge la medicina privada, porque de alguna manera pues la paciente elige su ginecólogo y es un ginecólogo para sus revisiones ginecológicas, para el seguimiento del embarazo, para el parto, para la menopausia, para cualquier problema que le pueda surgir. Es decir, que no solo vemos toda una patología concreta, sino que a veces es que seguimos toda la vida fértil de una mujer. Otro aspecto importante que hace que también sea una especialidad muy rica, pues es que tenemos un área muy importante de técnicas diagnósticas y de técnicas incluso a veces terapéuticas, que es todo el área de la medicina perinatal y del diagnóstico prenatal. Es decir, nadie entiende un ginecólogo sin un ecógrafo al lado. Y eso, pues durante la especialidad tenemos que aprender a hacer ecografías, tanto obstétricas como ginecológicas, y eso obviamente también pues, hace que sea pues, una especialidad en la que es difícil pues, aburrirse, porque tenemos muchas áreas en las que vamos a tener que estar pues, al día y tengamos que seguir formándonos para mantener un poco la atención más adecuada a las pacientes. Y aunque es muy amplia y no nos va a aburrir, también cabe la posibilidad de que exista una subespecialización. No es tan reconocida, que no penséis que aquí existe pues, un ginecólogo que se dedica a un área concreta, pero aunque no es tan reconocida, sí que existe ese ejercicio como tal. Y sobre todo, pues depende un poco de donde uno elija trabajar, pero si uno elige un gran hospital, pues sí que en los grandes hospitales está muy establecido un poco esa subespecialización. Pues, ¿qué especialidades? Bueno, pues ahí tenéis un poquito ese rosco, como digo yo, que es la especialidad, pues un poco las grandes especialidades que tenemos, pues la medicina perinatal, la ginecología en general, la medicina reproductiva, la oncología ginecológica, la uroginecología y ese diagnóstico prenatal. Entonces esto es importante porque cuando ahora vosotros valoréis qué hospital voy a elegir, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues en primer lugar que la formación que uno va a adquirir durante la residencia, pues hay muchos programas, hay un programa formativo establecido por el Ministerio, cada hospital lo adapta un poquito a sus características y a sus necesidades, pero más o menos esta tabla que os planteo en la diapositiva viene a ser un poco pues, las bases o las generalidades con las que uno va a encontrarse cuando vayáis por los hospitales, os empiezan a contar, pues de R1 haces, bueno, pues un poco que vais a ver, pues que en cada uno de los años va a haber una serie de rotaciones establecidas, pues veis que obviamente pues de R1 pues bueno, suelen ser cosas mucho más sencillas y que según van avanzando los años de residencia, pues va aumentando la complejidad, por decirlo de alguna manera, y al principio te dedicas más a las rotaciones más obstétricas, luego van las más ginecológicas, y luego hay una segunda parte, que es lo que os he puesto en la parte de la derecha de la diapositiva, que sería el concepto de la atención continuada. Es decir, que a lo largo de toda la residencia y muchas veces por las guardias, pues va a haber una serie de, bueno, pues de aspectos que vamos a ir pues, adquiriendo tanto conocimientos como capacidades, pues sobre todo en lo que es la atención al parto y la atención a las urgencias obstétricas y ginecológicas. Porque sí que nuestra especialidad solo va a hacer guardias de la especialidad. No vamos a tener guardias de puerta general, sino que vamos a tener solo las guardias nuestras. Eso ya supone bastante, porque suelen ser guardias bastante movidas y con bastante trabajo. Entonces ahí es algo que vamos a ir progresando y no va a ser lo mismo lo que hace un R1 que un R4 y ahí es donde vamos a ir adquiriendo también buena parte de los conocimientos, porque hay mucho trabajo, sobre todo vinculado a la obstetricia,
que es de la guardia. Aunque luego pueda haber una rotación establecida, pues hombre, pues la paciente muchas veces llega a la guardia, es la preeclampsia, que la tienes que controlar, que la tienes que poner el tratamiento, que luego la seguirás viendo cuando esté en la planta ingresada, pero bueno, pues el manejo inicial muchas veces es de la guardia. Lo mismo ocurre con la cirugía ginecológica. Al ser una especialidad quirúrgica, pues vamos a tener que ir avanzando y progresando en nuestras capacidades quirúrgicas y lo vamos a hacer a lo largo de toda la especialidad. También con sentido común, no puede ser lo mismo la cirugía que haga un R1, que prácticamente pues acaba de aprender a hacer suturas o acaba de aprender a coger un porta y una pinza, a lo que va a hacer un R4, que ya serán pues unas cirugías un poquito más de mayor envergadura y de mayor dificultad. Pero eso es algo que, bueno, pues que a lo largo de la residencia pues iréis viendo cómo pues uno va adquiriendo esos conocimientos. Los aspectos que tienen que influir, bueno, pues algo muy importante cuando valoréis hospital al hospital al que intentar, bueno, pues aspirar, es otras especialidades que tienen claramente relación con nuestra especialidad y que no podemos dejar pasar por alto. Y sobre todo ahí, por lo que es el mundo de la obstetricia, es muy importante la pediatría y dentro de la pediatría la neonatología. Es decir, el hospital que elijáis tiene que tener neonatos, eso es obligatorio, y dentro de los neonatos que coja prematuros. Es decir, si vais a un hospital y os dicen aquí los pediatras no cogen nada por debajo de semana 36, pues es que eso es un hospital en el que le tendríais que poner una X de no óptimo para mi formación. ¿Por qué? Porque toda la patología obstétrica, sobre todo la que está relacionada con la prematuridad, si no me lo puedo quedar en el hospital porque no tengo un pediatra o un neonatólogo que vaya a aceptar esa patología, lo voy a tener que derivar y voy a quedar floja en esa formación. ¿Que se puede complementar con rotaciones externas? Sí, no voy a deciros que no. Pero eso no es una situación ideal. ¿Por qué? Porque yo voy a ir 2 meses, 3 meses a hacer esa rotación concreta. Y la obstetricia no se aprende en 3 meses. La obstetricia es algo que tienes que ir viendo y que vas viendo a lo largo de la residencia. Así que lo ideal es que sea tu propio hospital para que tú vayas viendo los casos, el manejo, unos van bien, otros van mal, y vas cogiendo un poco la experiencia a la hora de tomar decisiones, de plantear tratamientos y de saber qué hacer con las plantas. Así que es importante, bueno, pues que haya una neonatología y bueno, pues ahí podréis encontraros que cogen todo, porque sea un hospital de primer nivel, o a lo mejor que te digan que no cogen por debajo de semana 32. Bueno, pues eso no es lo ideal, pero no sería malo. Lo que sería malo, por decirlo de alguna manera, sería que no te cogiera prematuro. Pues eso, hacerle una X y este hospital no sería un buen hospital para hacer nuestra especialidad. Con respecto también a otras especialidades relacionadas, para el mundo de la oncología ginecológica, bueno, algo fundamental, que no sé si os habéis planteado. ¿Quién hace la cirugía de la mama? No cojáis una especialidad en un hospital en el que la cirugía de la mama no sea del ginecólogo y que la haga el cirujano general, porque para eso iros a hacer cirugía general. Porque obviamente pasa lo mismo, estará establecido que hagáis una rotación por cirugía general, pero no es lo mismo que durante todos los 4 años de residencia pues veas cirugía, oigas casos, veas pues un poco el planteamiento y el manejo de estas cosas. Porque es un bloque muy importante de nuestra especialidad. Así que preguntad quién se encarga de la patología mamaria o quién lleva el peso fundamental y si es ginecología, pues a favor y si no, pues en contra. Un aspecto en contra. Y del resto de la oncología ginecológica no es tan importante, pero sí que convendría que preguntarais pues, si hay oncología médica, si hay oncología radioterápica y un poco quién lleva el seguimiento de esas pacientes. Porque nos puede ocurrir que nosotros sí que tengamos pues un servicio haga oncología ginecológica y que a lo mejor las operes, pero que luego no sepas nada más de ellas. Porque no haya ni oncología médica, ni haya oncología radioterápica, con lo cual el seguimiento, las recidivas, la patología que pueda surgir, pues la perdamos porque esos pacientes luego se van a otro centro y se quedan en ese otro centro. O sea, que también es otro de los aspectos que deberíamos ver. Más aspectos ya no tanto de especialidades, más valores que tenemos que tener en cuenta. Número de partos. Es decir, la obstetricia es sobre todo volumen. Cuantos más partos veamos, cuantos más partos hagamos, más experiencia, porque esto es proporción. El número de cesáreas es una proporción, el número de partos instrumentales es una proporción, el número de... todos son un número. Es decir, las preeclampsias, las eclampsias, las bolsas rotas, todo eso es un porcentaje. Si el volumen de pacientes obstétricas que tiene el hospital es muy bajo, pues proporcionalmente del resto de las cosas también va a ser muy bajito, con lo cual pues la formación
no va a ser lo más óptima posible. No hay un número exacto de partos que os vaya a decir. No cojáis un hospital que tenga menos de tantos partos de más partos, porque tiene que ser un poco la relación o la proporción entre pues, el número de residentes y el número de partos. Porque no es lo mismo que me digáis que a lo mejor tengo un hospital que tiene una media de 5 partos, pero que eres el único residente. Bueno, pues no sale mal la proporción. Ahora me dices que el hospital tiene 5 partos al día y sois 4 residentes, pues hombre, ahí la proporción sale bastante desfavorable. Entonces ahí no es que lleve un número, pero sí que veáis pues, cuántos residentes de guardia hay, cuál es el número de partos, por ejemplo van a hablar de la media de partos, y algo que también tenéis que tener en cuenta es si hay residentes de matrona. Porque obviamente también van a querer pues, el parto, sobre todo el parto normal, y eso sobre todo es para el R1, al R2, al R3 y al R4, el parto normal ya le da más, es decir, ya va a otras formas más complicadas, pero al principio, que cuando tienes que pues, coger un poco la destreza, cuando tienes que coger un poco la seguridad, tienes que estar peleando con las residentes de matrona para el parto normal, pues, hombre, tiene poco sentido. Entonces, que veáis, pues eso, si hay residentes de matrona, si no lo hay, lo mismo qué relación hay, no es lo mismo que tengas a lo mejor una y solo haga guardia los fines de semana, a que todos los días tengáis una residente de matrona por día. Y lo mismo, que si están establecidos o no el reparto de las funciones, es decir, el parto, cómo se distribuye. El primer parto lo hace el médico, el segundo lo hace la matrona, es el que la coge y entonces estáis perseguidos, es decir, que un poco preguntéis un poco esos aspectos con respecto a las residentes de matrona. Y bueno, yo creo que con estos aspectos podéis pues un poco ir viendo cuáles son, pues siempre teniendo en relación un poco con el número que hayáis sacado o que prevéis que vais a sacar en el MIR, pues intentar aspirar un poco al hospital más grande. De forma general, conceptos básicos, yo no os digo que vaya a haber un hospital mucho mejor que otro, pero bueno, Madrid es un ejemplo, una ciudad en la que tenemos la ventaja de tener pues, unos hospitales de primer nivel, donde tenemos incluso varios hospitales de primer nivel, en el que podemos poner la misma categoría hospitales como es el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, los Clínicos San Carlos, el Hospital de la Paz, que veis que son pues, muchos hospitales de un elevado nivel donde tendríamos un poco todas esas características que os he dicho del lugar idóneo para hacer la residencia. ¿Que no puedo alcanzar ese lugar idóneo? Pues Madrid tiene también la ventaja de que tiene un buen número de hospitales de segundo nivel que son también muy buenos para hacer la residencia, que pueden quedar un poco más cojos en algún aspecto, que seguramente lo tendrán complementado con las rotaciones externas y que además nos supone un gran desarreglo en la vida personal y familiar porque es la misma ciudad, pues en vez de ir a un centro vas a otro, que no es lo mismo que cuando estás en una provincia, pues que tengas que desplazarte a otra ciudad o que tengas que vivir en otra ciudad para hacer una rotación completa. Que no puedo optar a ese hospital que yo considero que es idóneo, pues bueno, valorar que en periferia, no solo hay que pensar en Madrid o Barcelona, si hiciéramos la misma comparación, que también puede tener la misma situación, de varios hospitales de primer nivel y varios de segundo nivel en la misma ciudad, pensad que puede haber hospitales también muy buenos para hacer la residencia en provincias, y no es degradar a las provincias porque yo vengo de una provincia. Pero os podéis ir a Valencia, os podéis ir a Andalucía, os podéis ir a Valladolid a 50 minutos en el AVE, tenemos hospitales que reúnen las características que os he dicho de los grandes hospitales de Madrid, de que no penséis que solo es Madrid lo ideal o Barcelona para hacer esto. Entonces que uno se puede ir a ciudades más pequeñas, mejor calidad de vida que las grandes ciudades, y tenemos lo mismo, un hospital terciario, donde tenemos una obstetricia también puntera, donde podemos tener todas esas características que os he dicho. Entonces, eso lo tenéis que valorar porque bueno, pues la vida personal de todo el mundo no es la misma. Entonces, eso también tenéis que valorar. Yo creo que un poco estos eran los consejos generales un poco iniciales. Yo creo que ahora, si os parece, pasamos a la parte de preguntas, que seguro que tenéis alguna para complementar lo que es el seminario. Muy bien. Muy bien, entonces, con este video he tratado de darles a ustedes una idea, como había mencionado, de lo que es la especialidad, no solamente en nuestra realidad, sino es similar en otras realidades también, muy particulares y muy semejantes, como que el video lo demuestra, como es la realidad española, argentina,
En este caso nosotros estamos en Latinoamérica y nuestras escuelas de enseñanza obstétrica, ginecobstetricia, son similares porque hay protocolos ya universalizados. Como había mencionado, en España, en la especialidad de ginecobstetricia, involucra 4 años, por eso habla de R4. Nosotros todavía, había mencionado, es 3 años, dejando la cirugía oncológica soberanamente para la especialidad, que son 2 años más, especialmente en hospitales muy de alta especialización, como es el INEM, como es el Seguro Social, básicamente el Rebagliati. Y asimismo también el Loaiza, en fin, todos son hospitales que están creciendo en su estamento y que permiten precisamente albergar futuros especialistas con grandes posibilidades. Más allá, lógicamente, lo que significa el Instituto Nacional Materno Infantil, conocido como la maternidad. Bien, entonces entramos un poquito en lo que ya hemos conceptuado en lo que es preguntas y respuestas a nuestro nivel. Y quisiera un poquito hacer algunas indicaciones. Por ejemplo, ¿qué idea tienen? Y quiero intervenciones voluntarias todavía sin mayor tingencia del tener que yo preguntarles. Tenemos, por ejemplo, qué significa la ecografía dentro de la especialidad, tanto para obstetricia como para ginecología. ¿Qué significa, por ejemplo, tener un parto normal dentro de la especialidad? ¿Qué es la atención de un ginecobstetra para atender un parto normal? ¿Qué es la atención en el factor de obstetras? ¿A quién corresponde? ¿Qué hace el papel de la obstetra o del obstetra en general? Es decir, ¿qué cosa significa nosotros como médicos generales en nuestro aprendizaje tener la responsabilidad de hacer un diagnóstico ginecológico, no solamente obstétrico, sino ginecológico? Igualmente, el concepto que debemos manejar en lo que es el parto institucionalizado. ¿Qué cosa es atender un parto en un centro que tendría todas las coberturas, o cuánto un parto domiciliario? ¿Cierto? ¿Qué situación se prevé en la disminución de los riesgos para el binomio materno-infantil? ¿Cierto? Igualmente, ¿se acuerdan de lo que mencioné, los programas que tienen en nuestras regiones de la sierra, en aquello de los programas de mortalidad materno cero, en lo que involucra precisamente que este control prenatal está establecido bajo nuestra legislación con el fin de disminuir precisamente los factores de morbimortalidad, y que se ha establecido no solamente en nuestro país, sino internacionalmente. Muy bien, entonces, primero que nada quisiera hasta ahí intervenciones voluntarias para ir tomando en concepto algunas opiniones. Doctor, ¿puedo participar? A ver, muy bien, William Ortiz, le escucho. Doctor, hoy en día estamos viendo evitar la... Se ha ido, William, no le escucho, se ha ido, a ver. ¿Me escucha ahí, doctor? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, le decía que yo tengo una diapositiva, no sé si algún compañero lo puede pasar para enviárselo de manera interna. ¿Sobre? Porque estoy en teléfono de mortalidad materna, doctor.
que usted está hablando por la parte institucionalizado, las muertes que están sucediendo en el Perú. Yo te puedo ayudar, compañero. Estoy en una laptop. Aquí te dejo mi número en el WhatsApp. Lo voy a poner el grupo general, ¿ya? De perfecto, gineco, por favor. Oiga, Ya, ahorita no es mortalidad materna. No, es que va con relacionado a lo que yo quiero hablar con el doctor. A ver, adelante. Doctor, entonces yo le decía lo siguiente, ¿no? Que la muerte materna hoy en día en el Perú ha aumentado en estos 2 últimos años por la pandemia, ¿no? Se ha visto casos inclusive de COVID porque los pacientes no han ido a controlarse, no han ido a chequearse su control prenatal y ha habido ausentismo de los pacientes y ha hecho que aumente pues la mortalidad materna en el Perú. Tanto que ha habido un retraso de más o menos 8 años, cuando anteriormente teníamos hace unos 10, 12 años teníamos un promedio de 45% por 10.000 habitantes de muertes maternas en el Perú. Entonces todo el esfuerzo que ha pasado, pues ello se ha ido retribuido en estos 2 últimos años de pandemia. Lo otro que le quería participar es que tanto la mortalidad materna como todo el esquema que se ve en el primer nivel de atención fue afectado justamente por la ausencia y el ausentismo de personal para los controles prenatales. Entonces, el rol del médico para poder detectar una patología fue muy importante y de tal manera se evitaron muchas muertes. Durante la pandemia, yo estuve trabajando durante todo ese tiempo, yo soy obstetra, y he evidenciado de manera con el binomio, con el médico de cabecera, las demoras que hemos tenido durante estas muertes maternas. En algunos casos fueron justificadas y otras injustificadas, ¿no? Yo le hablo del Callao, personalmente del Callao, hemos tenido muertes maternas de maneras directas e indirectas, de las cuales, de las 5 que estamos hasta ahora, hasta el 26 de junio, han sido muertes que se han dado justamente en el puerperio, doctor, pero de las cuales la gran mayoría fueron partos domiciliarios. Entonces, el detectar a un paciente durante este periodo de pandemia fue muy, muy crucial y nos viene diciendo pues, que hay que tener muy en cuenta que la mortalidad materna y todo el andamiaje juntamente con el médico para poder detectar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo hasta ahora, porque se está viendo más rebrotes hoy en día, la ausencia de los pacientes, doctor. Muy interesante lo que ha contado usted, indudablemente que el efecto de la pandemia puso en evidencia una absoluta prioridad de todos nuestros servicios, de salud. Y la parte de mayor riesgo precisamente eran nuestras gestantes y su control. Y que iba a devenir indudablemente en esta situación del agravamiento de la dificultad en la prevención y lógicamente el agravamiento de los cuadros que se podrían presentar y que, como usted lo ha mencionado, se refleja en la parte materna puerperal. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera intervenir? Solo para terminar, doctor, que ahí ya le he dejado en la pantalla para aquella persona que pueda ayudarme a proyectar, o si no, que se lo pase a usted una PPT que he preparado. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Sobre la muerte materna. Muy bien, Robles, la escucho. Sobre la muerte materna, yo había preparado unos PPTs también, doctor, sobre lo que es, se ha hecho un paralelo en Ministerio de Salud, en donde se ve reflejado que ha habido un retroceso. Por ejemplo, está sacando esas tablas desde el 2000 hasta el 2022,
que es la primera semana epidemiológica, y lo que comentaba ya William también en una parte, vemos de que ha habido un retroceso, aproximadamente casi 9 a 10 años, se ha retrocedido las muertes maternas. Dentro de lo voy a hacerlo más pronto porque de repente luego me llama para hacer la exposición, pero algo que deja de pensar es de que las muertes maternas, especialmente en los departamentos como Ser Lima, ha aumentado también, ¿no? Ha aumentado, igual que también sigue el segundo lugar Piura, uno de los departamentos que ha aumentado la muerte materna. Como consecuencia, podríamos decir en conclusión de que lamentablemente en la época de pandemia no se planificó realmente, más se enfocó en la parte de atención para COVID, y la parte materna pues quedó una parte, como se dice, ya desprotegida, llámese así, ¿no? En lo que es la parte rural también. Tengo Bien. más para aportar, pero a la hora que me toca de repente, doctor. Muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien. El tema es muy interesante y esto de muerte materna es un tema a discusión y todavía para puntualizar una serie de aspectos. Pero quisiera enfocarme un poquito más en lo que ha sido el video que han visto ustedes y en lo que significa los considerativos de cuanto a lo que las responsabilidades y los campos de acción en nuestra especialidad. Y esa especialidad había cuenta de que tenemos que recibir instrucción en una realidad nuestra. Entonces, el video habla de, un porcentual español, sin embargo, es muy similar al nuestro. Tenemos nosotros acá como el ente abanderado el Instituto Materno Infantil, la ex maternidad, ¿cierto? Pero tenemos sendos hospitales de tercer nivel que ofrecen toda inclusive algunos tienen mucho más infraestructura que otros, y en los cuales se permite y son docentes, y son hospitales docentes, en donde cada estudiante que quiere acceder a la especialidad tiene las diferentes oportunidades. Sin embargo, también en nuestro país no solamente existen las universidades capitalinas, sino también tenemos universidades a nivel de todo nuestro territorio. Tenemos en Arequipa, tenemos en Piura, tenemos en el Oriente, etc. Y todos ellos tienen esa posibilidad en cada sitio con ciertas variaciones, por no decir dificultades expresas, pero todos ofrecen una gran oportunidad de desarrollar un adiestramiento y una oportunidad de aprendizaje de la especialidad. Pero por encima de ello, en cuanto a la especialidad, la correlación que tiene a nosotros como médicos generales que estamos estudiando medicina y nuestra obligación de aprender no un mínimo, sino aprender los protocolos correspondientes a lo que es la atención, en este caso ginecológica y obstétrica. En ese sentido, quería escuchar algunas otras opiniones relativas a el tema que estamos hablando. ¿Alguien quiere intervenir? Doctor, A ver, Lucasi, escucho. en relación al problema de la mortalidad materna, creo que es un aspecto crucial que es importante retomar en discusiones académicas como el nuestro, y más que nada la importancia de la contribución del personal médico y de salud en lo que es la prevención, lo que es el control y el tratamiento, pues, de lo que es la salud materna, ¿no? Y precisamente con el COVID, todo esto se ha resaltado, más que nada la atención primaria, porque el confinamiento ha evitado que toda la red de atención de salud primaria no han funcionado en su optimidad. Y eso ha vulnerado la atención de la salud materna, la captación, el control, el monitoreo y más que nada
ya el manejo intraparto, ¿no? El parto domiciliario, ¿no? No el parto institucionalizado. Aún en el parto institucionalizado se ha encontrado que no tenemos la suficiente preparación ni los recursos para atender con optimidad, ¿no? Por lo menos en Lima es lo que se ve esta parte. Y en provincias ni siquiera esta parte creo que es discutible, ¿no? Entonces, para mí es vital y saludable que estemos discutiendo en las clases académicas, doctor. Muy bien, sí, el comentario es muy oportuno también de usted, Aucasi. Indudablemente, vuelvo a hacer hincapié el problema que estamos terminando de atravesar o seguimos atravesando, el de la pandemia del COVID-19, precisamente nos ha dejado desvalidos en muchos campos de lo que significa la atención de salud en general. Y en particular lo que es ginecobstetricia y obstetricia particularmente, esa situación de haberse por obligación haber dejado de lado y volver a las situaciones de partos domiciliarios precisamente por la situación de pandemia, pues ha devenido, como han señalado ya los compañeros, en que ha aumentado la mortalidad materna. Y precisamente un detalle muy importante que señalaba Robles es precisamente, no, me refiero a Ortiz, creo, es el proceso de patologías y complicaciones puerperales. Muy importante esos detalles que tendamos que entenderlo nosotros como estudiantes de medicina próximos ya a recibirnos. Tendremos que tomar en cuenta toda la responsabilidad de nuestra formación. Cuanto más luego cuando decidamos por alguna especialidad, llámese ginecobstetricia. Muy bien. ¿Algún participante más antes de continuar? Sí, doctor, Janet Ramos, doctor, buenas A noches. ver, Janet, le escucho. Sí, doctor, con respecto al video que hemos podido apreciar hace un Adelante, momento, muy bien. este video pues nos habla sobre los consejos generales iniciales que se debe de llevar, se debe tener, ¿no? Para llevar a cabo la residencia, ¿no? Esta residencia, según el video, pues como es en otro país, tiene 4 años, ¿no? A diferencia con nuestro país que de 3 años. Ahora, ahí nos sugieren bastante y ponen bastante hincapié en que nosotros, en que hay que buscar, dicen, no hay que buscar de forma general hospitales con un elevado nivel, pues ahí justo nos enfatiza bastante en eso para poder hacer la residencia, ya que estos están bien complementados en todas sus áreas, ¿no? Nos dice que tenemos que ver aspectos que tienen otras especialidades, hay que buscar bastante, escoger, ¿no? Hospitales donde haya pediatría, neonatología sobre todo, ¿no? Y que es que averiguar, ¿no? Si, si se trabaja o si ahí se quedan los niños, pues, los nacidos por debajo de las 32 semanas, ¿no? Porque sería sería mucho mejor para los estudiantes, los residentes, ¿no? Poder hacer el estudio en esos centros donde puedan observar esas patologías o ese tipo de pacientes. Después también nos menciona que tendríamos que considerar también aspectos o áreas donde exista o donde se brinde la cirugía de mama, ¿no? Después habla también de lo que es si hay medicina ginecológica, buscar si el hospital también tiene oncología ginecológica, buscar si tiene también uroginecología, o sea, esos aspectos buscar para poder nosotros como alumnos poder mejorar nuestros conocimientos. También nos habla también de las técnicas diagnósticas y nos dice que la práctica es lo que nos va a hacer más,
mucho mejores, nos va a hacer mucho mejores. Ahí el secreto es en la práctica, ¿no? En el estar en el día a día. En el estudio. Muy bien. Muy bien. ¿Podría agregar, doctor? Muy bien, Doctor. Ramos. A ver, ¿Podría agregar? Raquel, le escucho. Doctor, para Ok. complementar lo que dijo mi compañera, si bien es cierto, la ponente en el video nos habla de lo importante que es la práctica, también ella nos explica los criterios que debemos tener para seleccionar una sede para la residencia, ¿no? Nos hace ver que tenemos que ver la relación de plazas vacantes para residentes. Si vamos a postular a ginecobstetricia, una cosa es que haya una plaza y yo voy a atender toda la población de ese hospital como residente, y otra es que hayan 5, comparado versus el número de partos, ¿no? Como mencionó ella, ¿no? Si hay 5 partos y yo soy el único residente, pues magnífico, ¿no? Pero si hay 5 partos y somos 5 residentes, pues me va a tocar 1, ¿no? Y Ver también dijo que tenemos que tener en consideración que el hospital tiene que tener diferentes unidades como la de oncología mamaria, como la de pediatría. O sea, son varios criterios los que debemos tener en cuenta cuando elegimos una sede, ¿no? Básicamente, las características de ella menciona corresponden a las características que tienen acá en Lima los hospitales de nivel 3-1, ¿no? De 3 o 4, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que he podido rescatar, ¿no? Y también nos manifiesta que la especialidad de ginecobstetricia es una especialidad muy rica. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de cirugía y ginecología, ¿no? Que corresponden las patologías ginecológicas, ¿no? Que son pues una inmensidad. Y también nos habla de la cirugía en obstetricia. También nos habla que el ginecólogo, ¿no? Tiene que aprende a hacer las ecografías ginecológicas, aprende a hacer las ecografías obstétricas. O sea, es una especialidad muy rica y muy variada en la cual tenemos que estar en capacitación constante, y pues uno nunca se va a aburrir porque es una especialidad bastante amplia, doctor. Muy bien, excelente. Muy bien, Raquel. ¿Podría ¿Alguien más aportar quiere también, intervenir? doctor? Sí, Zulka, a ver, doctor. le escucho. En el video también nos habla que la ginecología o el área de ginecología es mayor volumen, que quiere decir que mientras hay más partos, de preeclampsias, el personal adquiere mayor experiencia. Es proporcional, como mencionó la compañera, y los residentes y el número de partos atendidos es en forma proporcional. También nos habla que la ginecología se va a basar en un estudio completo de la paciente, desde su diagnóstico de la patología, durante su vida, el parto, el embarazo, la menopausia. También nos comenta que hay diferentes áreas, como si ya lo mencionaron, que son áreas que se debe buscar como ya sea oncología médica, oncología radioterapia, oncología ginecológica, para ver que ya que los internos están en gradual, para ver si, o sea que de mayor, la obligación es de menor complejidad a mayor complejidad, tanto de obstetricia y ginecología. Muy bien. Muy bien. Hay un detalle que quisiera escuchar algún comentario en cuanto a lo que es eso de cuando menciona en el video hospitales que tengan servicios de prematuros. Nosotros como ginecólogos, ¿qué relación podríamos tener? ¿Qué significa un parto prematuro? ¿Qué significa un manejo de ese tipo de pacientes? ¿Y qué obligación o qué responsabilidad o qué correlación podríamos tener en ese sentido? Antes de darles mi opinión, quisiera escucharles bajo este concepto. ¿Por qué hace hincapié de que debemos tener acceso precisamente a esos servicios de prematurez, de manejo de prematuros?
y hace hincapié de que sí debemos propiciar un hospital donde se pueda atender prematuros, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido quisiera algún comentario. Doctor. A ver, Doctor, la escucho. Raquel, ¿su apellido? sí, doctor, Obando Chávez. Obando, a ver, Doctor, escucho. le manifiesto desde mi punto de vista por qué es importante que la institución cuente con un servicio de prematuros, porque nosotros tenemos, como lo manifestaron, ¿no? La gestante de alto riesgo, ¿no? Que en muchos casos va a tener diferentes complicaciones. Hay gestantes que consumen cocaína, hay gestantes que son hipertensas, hay gestantes que tienen diabetes, hay gestantes que son fumadoras. Entonces, son múltiples situaciones que van a conllevar a un parto pretérmino. Sabemos que es para, digamos, la evaluación de la atención de esta paciente, muchas veces vamos a, para salvar la vida de esa madre, de ese bebé, vamos a tener que interrumpir el embarazo, ¿no? Antes de las 39 semanas, ¿no? Cuando tenemos una gestante de alto riesgo, hacemos diferentes pasos para evaluar la viabilidad del producto de esta gestación, pero cuando vemos que, por decir, por un ejemplo, ¿no? Para no ahondar en el tema que va a ser las clases posteriores, si vemos que el bebé, los latidos cardíacos fetales están disminuyendo, ¿no? Esa es una de las condiciones que hace que el ginecólogo que está atendiendo a esta gestante tenga que interrumpir el embarazo. O si la gestante, por decir, está convulsionando, está con preeclampsia, tiene otras complicaciones, el médico va a optar en ese instante por interrumpir el embarazo y proceder a una cesárea. Y este producto no necesariamente va a tener 37, 38, 39 semanas, puede tener 32 semanas, 33, 34. Entonces nos vemos obligados para cumplir nuestra función en interrumpir el embarazo, pero de la mano tenemos que estar en un establecimiento que garantice la salvaguarda del producto que vamos a recibir, ¿no? Que vamos a extraer. Entonces, no podríamos realizar una interrupción en el embarazo si no vamos a poder garantizar la vida de ese producto. Es por eso que es necesario hacer la referencia en forma oportuna. Si vemos que la gestante va a necesitar un hospital de nivel 3, tenemos que referirla cuanto antes. No podemos quedarnos con una gestante que nosotros no vamos a poder garantizar la vida de la madre ni la vida del producto. Esa sería mi intervención, doctor. Muy bien, muy acertada su intervención, Obando. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, doctor. Quisiera A decir ver, sobre... Camargo, muy bien, lo escucho. Sí, cuando el bebé, cuando es un parto prematuro es antes de los 36 meses y normalmente hay mucho riesgo del tema del peso del bebé, la talla y Compañero, tiene que haber... 36 meses. Perdón, 36 semanas, 36 semanas. Lapsus, se entiende, se entiende. Antes del 36 semanas. Y hay mucho riesgo de que tenga menos peso, menos talla y es muy importante tener una incubadora cerca, ¿no? Incubadora para que se desarrolle adecuadamente el bebé. Y la maduración pulmonar también es muy importante. Muy bien. Debo decirlo, me ha gustado la intervención de la corrección, meses o semanas. Es decir, cuando nos expresamos, todos nosotros presumimos de ser especialistas. Entonces, aquí hay que tener cuidado con las expresiones, la oración, la semántica, porque expresan un conocimiento. Y es bueno, por muy lapsus que ocurriera, es bueno que estemos atentos para tener siempre la mejor expresión. Muy bien, bajo ese sentido. Yo lo que quería hacer la reconvención es en el hecho de que como obstetras, como ginecobstetras, como médicos que sabemos y nos estamos preparando y aprendiendo todo lo que es el funcionamiento metabólico de un organismo,
y como CETRA estamos aprendiendo cómo es el desarrollo de este fenómeno, cómo se produce el fenómeno reproductivo, cómo es que evoluciona desde el proceso de fecundación y llega a un momento de estar apto para el nacimiento, o sea, para el parto, y con lo que conlleva las etapas intraúteras. No es precisamente tener un conocimiento de llevar la novedad, sino que nosotros tenemos la obligación de saber exactamente cómo está funcionando, cómo está desarrollándose y cómo está viniendo ese desarrollo en el factor evolutivo de ese feto. De tal forma que nosotros sepamos en que si por alguna circunstancia tenemos que evitar que siga la gestación en salvaguarda, lógicamente, de la vida de la madre en primer lugar y del feto en sí mismo, tenemos que saber qué entregamos al neonatólogo o al servicio de prematuros. Nosotros somos los que le entregamos este producto en tales condiciones, sabiendo cuál es su performance en este momento de vida y de sobrevida que podría tener. Entonces, sabemos, como dijo una de ustedes, saber derivar al paciente, pero lo derivamos no porque no tengamos un servicio adecuado, sino porque sabemos qué cosa está pasando con ese producto. He ahí la responsabilidad de nuestra formación. He ahí la importancia del conocimiento que tengamos que manejar en este control prenatal. Entonces, control prenatal no es solamente el hecho de saber qué edad gestacional tiene, cuánto peso ha adquirido. Todos son los detalles que nos dan una presunción de bienestar. Y en general, de cuál es ese grado de bienestar para detectar a tiempo signos de alarma que puedan derivar una intervención. Entonces, he ahí la importancia de esta especialidad, esa importancia de cómo como médicos generales tenemos que aprender, no es lo básico, ni lo elemental, sino el manejar un bagaje de conocimientos que nos pongan, como médicos en principio generales, nos pongan a la altura de ser útiles y tener la oportunidad de hacer un diagnóstico certero del estado clínico de este binomio materno-fetal. Muy bien, muy bien. Felicito a Ortiz, a Robles, a Ocasi, Ramos, Zulca, Obando, Camargo por su intervención. Presumía que iban a haber más gente que quería hablar. Pero bueno, hay que ir alentándonos unos a otros y todos tenemos, como el auditorio es amplio, pensé que iba a tener una disputa por las intervenciones. Pero aún así considero que estamos bien. Seguimos avanzando entonces en nuestro encuentro del día de hoy. Ahora nos toca ver un poco lo que es revisar un poco el tema. ¡Uy, caramba! En lo que concierne al trauma obstétrico. Un tema muy importante en lo que se refiere, y el trauma obstétrico no solamente está referido al organismo materno, sino soberanamente al producto. De tal manera que vamos a presentarles algunas ideas sobre estos conceptos. Entonces, en principio, tenemos que como definición de trauma obstétrico está, y en todas las literaturas, más se refiere al producto.
pero tenemos que tener en cuenta que el trauma obstétrico no solamente es al producto, sino también tiene una situación de consideración al organismo materno. Sin embargo, vamos a orientarnos a lo que podrían estar referidas sobre todo al feto. Entonces son lesiones producidas en el feto como consecuencia de todas las fuerzas mecánicas. Acuérdense de que toda una situación en el trabajo de parto viene todo un proceso de buscar que el contenido de la bolsa uterina, de toda esa fibra muscular relajada que ha contenido al feto, comienza a contraerse para buscar orientar y que atraviese todo el trauma pélvico y abandone precisamente a través del canal vaginal, abandone el cauce materno y aborde la parte externa, se vuelva extrauterino. Necesariamente se basa en fuerzas, en comprensiones, en tracciones. Entonces hay toda una fuerza mecánica dada en compresión-tracción, básicamente lo que es el trabajo de parto. Y que de alguna manera, podrían darse lesiones que muchas veces no son evitables, no son evitables, que sin embargo en una situación de entrenamiento per se podrían ser disminuidas, pero que aún así siempre ocurre un porcentaje de afectación del organismo fetal. Entonces, lesiones múltiples que inclusive pueden ser causadas cuando uno hace una amniocentesis, ¿cierto? Cuando uno hace una obtención de sangre de cuero cabelludo, inclusive cuando hace uno maniobras de reanimación neonatal. Entonces hay una serie de situaciones de intervención que pueden derivarse en afectación del organismo materno por trauma. En cuanto a lo que es la incidencia, todo está necesariamente dado a situaciones específicas de lo que se da en cuanto al tipo de lesión. Por ejemplo, lo que llamamos el caput sucedáneo, el cefalohematoma, que es común propio de una alteración del sistema de circulación a nivel cefálico, precisamente por la compresión que se hace sobre todo el organismo fetal y que se traduce en una evacuación sanguínea del tejido circulatorio de la cabeza y que muchas veces queda en la primera parte que se llama el caput sucedáneo o cuando hay mayor sangrado interno ya un cefalohematoma. Entonces son lesiones típicas que se producen precisamente en situaciones de partos que conllevan una mayor situación de trabajo mecánico o de obstaculización mecánica. Y tenemos que en cuanto a lo que es caput y cefalohematoma va entre 2 a 7 por cada 1000 nacidos vivos, porcentualmente. Indudablemente que en la medida que se maneje mejor un trabajo de parto, una asistencia de trabajo de parto, esto puede estar disminuido. Sin embargo, igualmente, aquí hay, por ejemplo, una anotación, dice, está disminuido, ¿por qué? Porque el incremento de las cesáreas ha aumentado, es decir, ustedes saben que en la cesárea no hay oportunidad de que haya presión, porque no hay canal de parto que atravesar. Sin embargo, hay un detalle en ese sentido. En la medida que haya mayor cantidad de cesáreas, esto estaría disminuido. Pero ese es un detalle porcentual que se ve en los diferentes servicios. Y aquí aprovecho para decir
La vía normal del parto es el canal vaginal. Esa es la vía normal, ¿no? Para eso, el producto de la gestación, al término de la evolución fetal, está en condiciones de tolerar esos traumas con un daño menor, mínimo. Sin embargo, por situaciones expresas, muchas veces se opta y se ve que los servicios de obstetricia han aumentado el número de vías altas, llámese de cesáreas. No siempre por una situación de única opción, sino por otros factores. En suma, todo eso ha hecho de que de alguna forma esta incidencia a nivel de caput y cefalohematoma haya disminuido. En el entendido de que el trauma obstétrico puede ser causa de situaciones fatales, entendemos que existe hasta un 2% de mortalidad neonatal, es decir, como producto de estos traumatismos obstétricos, que tienen el componente de ser severos, Entonces va hasta un 2%, que realmente, si tomamos en cuenta nuestras estadísticas, es alto. Por esa razón, muchas veces algunos protocolos, basta cualquier situación especial y ya se está optando por la vía alta, Antes el peso se decía, la proporción cefalopélvica rápidamente se calculaba y un bebé de 4 kilos es tranquilamente catalogado como un macrosómico, y en otras estadísticas debe ser más de 4 kilos, y con 3,800 ya se está difiriendo a una cesárea. Pero en general tenemos esta estadística, un 2% de mortalidad neonatal. Muy bien, entonces aquí vamos a mirar un poquito los factores predisponentes, los factores predisponentes a la aparición de este trauma obstétrico. Entonces, factores predisponentes que tenemos que tener en cuenta, y para eso está nuestro control prenatal. Detectar a tiempo qué cosas son los sinónimos o los términos de macrosomía. No siempre macrosomía significa un feto de 4 kilos 500 o de 5 kilos o más de 4 kilos. Siempre tenemos que tener una relación de cefalopélvica. No necesariamente un feto macrosómico significa que tenga un alto peso para decir es macrosómico. Hay que tener en cuenta siempre un detalle en la relación anatómica. Pero indudable, un feto macrosómico siempre va a indicar que es posible que en el momento del parto que se pretenda vaginal e inclusive de vía alta, puede estar sujeto a traumas. Lógicamente también en el recién nacido pretérmino. En este recién nacido pretérmino no está aún en condiciones aparentes de tolerar el trabajo de parto. Entonces es dentro de los factores predisponentes, como la de la macrosomía, el recién nacido pretérmino, también hay que suponer un grado mayor de afectación. Y en general, cuando hay macrocefalia, cuando hay gestaciones gemelares o cuando hay alguna anomalía fetal adicional. Entonces tenemos en general eso, macrosomía, recién nacido pretérmino y específicamente macrocefalia, partos múltiples, específicamente como factores predisponentes. En cuanto al aspecto, eso en respecto al feto. En cuanto a la parte materna, como factores predisponentes, indudablemente una pelvis no probada y que por alguna razón no ha sido examinada adecuadamente, tenemos este factor como factor predisponente, es decir, la primiparidad. Una mujer que recién está en su primer parto podría ser una de las causas, no necesariamente
es primer parto y es causa obstétrica, no, sino que comúnmente en este primer parto de esta mujer se observa precisamente una causalidad. Indudablemente, una mujer de talla baja conlleva una alta posibilidad de desproporción cefalopélvica, ¿no? El polo cefálico está en correlación precisamente con los diámetros pélvicos. Y, lógicamente, las anomalías pélvicas que no son detectadas a tiempo y que pudieran, y son las causas de estos traumas obstétricos. Muy bien, en cuanto al parto, ya vemos algunas otras situaciones especiales como son las presentaciones anómalas. Algunas situaciones de maniobras obstétricas, cuando por ejemplo tenemos situaciones de la presentación de nalgas, y hay unas situaciones de maniobras obstétricas en general, cuando no el parto instrumental. Ahora, precisamente, son situaciones ya me salen un poquito antiguas, porque ya no hay partos instrumentales, ya no hay forceps, ya no hay esa situación. Ya nuestra experiencia nos deriva a una vía alta antes de tener la necesidad de aplicar una situación, llámesele situación que tenga que conllevarse instrumentalizar un parto. Indudablemente que en cuanto al parto mismo, ya sea un parto expulsivo o un expulsivo rápido o un parto prolongado, va a conllevar necesariamente a la posibilidad, a alta posibilidad de que exista lesiones de trauma obstétrico, indudablemente. Otras situaciones, en general, las famosas distocias o cuando hay escaso líquido, podrían aumentar esta posibilidad con respecto al parto, Muy bien, entonces comenzamos ya a clasificar un poquito lo que es este tipo de lesiones. Encontramos traumas cutáneos, llámese las petequias, y ahí está descrito qué significa. La adiponecrosis subcutánea, igualmente cuando maniobramos excesivamente sobre el tejido subyacente a la piel, encontramos precisamente esta denominación de adiponecrosis subcutánea. Y aquí tenemos más unas imágenes que podríamos evidenciar como estas lesiones. Rápidamente para reconocerlas, por ejemplo, laceraciones, tenemos laceraciones, tenemos traumatismos musculares, como por ejemplo el hematoma del esternocleidomastoideo, ¿cierto? Por maniobras excesivas y sobre todo cuando tenemos esta necesidad que ya, en mi modo de entender, ya desterrada de la aplicación de los famosos forceps, ya no debe haber esa posibilidad. Si alguno de ustedes se dedica a la ginecobstetricia, ya es una situación ya totalmente anómala. El tener que aplicar, inclusive en los servicios ya no existen estas situaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, evidencia de petequias, evidencia de lesión a nivel del esternocleidomastoideo, imagínense, de un recién nacido. Traumatismos osteocartilaginosos, el famoso cefalohematoma, como ya lo hemos mencionado. Y aquí lo tenemos en una radiografía cómo se concibe. Lo que habíamos hablado del caput sucedáneo. Aquí lo tenemos, ¿ven? Una foto de que tenemos un trauma y tenemos el caput. Un poquito una correlación de lo que podíamos evidenciar en la evolución del caput sucedáneo y el cefalohematoma. Luego de ahí, traumas mayores, fracturas craneales, por ejemplo, ya cuando ha habido excesiva o inadecuada forma de atender un parto, generalmente derivados por
situaciones de instrumental, como vuelvo a repetir, que ya no deben de verse en nuestra atención. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, miren, un hundimiento y ahí lo tenemos, ¿ven? En la radiografía, un hundimiento del frontal, precisamente por una inadecuada atención en un momento determinado por situaciones expresas, ¿no? Otra situación de alteración del parto, muchas veces por maniobras bruscas o maniobras extraordinarias, como es la fractura de clavícula. Muchas veces un feto macrosómico puede motivar una maniobra no exagerada, sino una maniobra excesiva, y precisamente se ve esta situación. Y ahí la tenemos, la fractura. Miren, la tenemos, la clavícula. Y a veces hay que hacer maniobras heroicas que por salvarle la vida hay que recurrir precisamente un parto obstruido por una mala posición, hay que recurrir a la fractura de clavícula para solucionar la salida del feto. Igual también pueden verse fracturas de huesos largos. Y el otro componente es las lesiones del sistema nervioso central. Cuando haya hemorragia subdural, inclusive, hemorragia subaramoidea de mayor envergadura, hemorragia cerebelosa, inclusive también lesiones medulares. Cuando hay otro problema es el traumatismo del sistema nervioso periférico, precisamente por las maniobras para la salida del feto. Y aquí lo tenemos, la parálisis del plexo braquial, cuando ha habido excesiva maniobra en el momento mismo, pero generalmente por falta de diagnóstico oportuno, o que existen partos precipitados, o existen primíparas, etcétera, se dan estas situaciones. Aquí tenemos otro tipo de lesiones, cómo se evidencia, miren, cómo se evidencia la lesión neurológica, igualmente en un recién nacido ya en las semanas siguientes. Miren cómo hechos que profundamente debemos evitarlos en todo momento. Para eso es nuestra preparación. Igualmente la parálisis braquial inferior. Aquí, por ejemplo, miren cómo la fotografía ha sido un poquito ampliada y no se nota mucho, pero cómo es la evidencia de la lesión del recién nacido. Otras lesiones que involucran ya la parte abdominal, por ejemplo, la parálisis diafragmática, que tiene que ver con una serie de situaciones de mayor trauma. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una radiografía donde se consigna, por ejemplo, la fractura de un arco costal, ¿ven? Ya son, claro, que pueden darse situaciones. Igualmente, tener en cuenta que pueden existir ya lesiones de órganos internos, como es, por ejemplo, la ruptura del hígado, que puede darse en un determinado momento, una hemorragia suprarrenal, lesiones oculares que pueden darse también por situaciones imprevistas muchas veces. Muy bien, entonces, con este recuerdo de el trauma obstétrico, me queda de encargarles que revisen, que lo revisen y que presenten una observación o una experiencia que pudieran tener cada uno de ustedes y lo presente oportunamente ya para la siguiente entrevista. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Dígame. Cuando yo hice mis rotaciones en el hospital de Puente Piedra, yo escuchaba mucho el término de los ginecólogos que hablaban de pelvis límite. Sin embargo, encontraba en otros ginecólogos nuevos, contratados, que manifestaban de que eso de pelvis límite no existe. Y cuando salí del hospital nunca me quedó claro si era válido o no válido el diagnóstico pelvis límite. En realidad es muy interesante tu pregunta y te la agradezco. Existe lo que es el diagnóstico de desproporción cefalopélvica.
El término de pelvis límite ocurre y tiene que ver con precisamente con lo que es el diagnóstico y la presunción del momento de la observación. En realidad no hay una terminología de pelvis límite, no existe. Es una apreciación y un término un poquito del trajín obstétrico, que frente a una disyuntiva que no hay una forma de medir bien los diámetros obstétricos, el conjugado diagonal, las crestas no se definen muy bien, y frente a un peso porcentual tampoco bien definido, entonces se opta, porque no puede decir pelvis estrecha, no hay estrechez pélvica, y se opta por ese término. Yo no participo de ese calificativo, si cabe el término, de ese diagnóstico, mejor dicho. Sin embargo, es común observar y escuchar el famoso calificativo de pelvis límite. No hay. Se califica estrechez pélvica o pelvis ginecoide. Pelvis estrecha o pelvis ginecoide. No hay ninguna otra cosa más. Siempre va a haber el calificativo de desproporción cefalopélvica. Eso es técnicamente más expresado y corresponde a un conocimiento mejor de la anatomía obstétrica de ese momento. ¿Algo más? Muchas gracias, doctor. No, qué ocurrencia, Mary. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy día hemos avanzado en estos criterios. Vuelvo a felicitar a los intervinientes y nos quedamos hasta el día de nuestra clase, el día viernes, en que vamos a dar nuestra primera práctica calificada. Muy bien, si no hay más preguntas, los dejo a todos ustedes para su observación. Antes de eso, ¿a quién no he llamado? Sarabia, doctor, Sarabia. A ver, un ratito. Ramos ya. Cervantes. Robles, doctor. No, está Robles, bien. Robles está Carmela. bien. Sarabia también. Pimentel y la Cruz, doctor. Sarabia También, presente, también. doctor. Todo muy bien. Condeso presente, profesor. Así es, así es. Está ahí, tiene calificación. Muy bien. Otra cosa más. Doctor, antes que me olvide. doctor Ramos Cervantes. Sí, Ramos Cervantes. Doctor Antes Arango que me olvide. Caguana presente. Antes que me olvide, Arango el Caguana día- presente. Ya, correcto. El día de la prueba, el día viernes es con cámara abierta. Así que prepárense a todos. Voy a tener el gusto de saludarlos y conocerlos personalmente. El examen es con cámara abierta ese día. Muy bien. Buenas noches. Doctor. Doctor Jerónimo Tupiño, por favor. Córdoba. Pimentel y la Cruz, doctor. Sí, perfecto, está bien. ¿Tristán está, profesor? Tristán, sí, también, muy bien. Doctor, el compañero Mayor también está haciendo presente, no se le escucha bien su audio. Alcalde, está bien, sí, muy bien. Doctor, una consulta. Mayor ya presente también está diciendo. No se le escucha bien su audio. El alumno Ascuena Pumayoya. ¿Arango? No, pero el alumno Pumayoya no se le escucha bien su audio porque como está pues en el carro. Ya, perfecto, no hay problema. Adelante, muy bien. Buenas noches. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Esta PPT de hoy día también va a entrar al examen? Por supuesto que sí. Sí. ¿Lo puede enviar, por favor, hoy día para revisarlo? Más o menos en una hora lo estoy enviando. Ya, doctor, gracias. Listo, buenas noches. Jerónimo Tupiño, presente. Sí, perfecto, muy bien. Gracias, doctor.